Pues muy buenas tardes entre Hola, nosotras. Buenas tardes, Carmen. Feliz domingo hola. de Gaudete. El tercer domingo ya nos aproximamos a la Navidad y hoy traemos un tema, pues sí, tiene un ribete de Navidad porque habrá gente, pueblos, seres humanos que sufran los desastres de la guerra. Ya me he metido en el tema de lleno. Son consecuencias, como decía mi compañera y amiga Carmen, consecuencias psicológicas de la guerra. Yo simplemente enfoco, dejo el toro centrado y luego ya el primer capotazo lo da Carmen. Según definiciones de Zimbardo, de Elizabeth, no, de Kubler, no, de Hannah Arendt, dice que son enfrentamientos organizados de grupos humanos armados y el objetivo es controlar recursos naturales, recursos o razones religiosas, culturales o simplemente por subvertir el estatus de poder. Esas son las razones de la guerra. Ahora dime, Carmen, todo tuyo el tema. No, yo te había propuesto que nos planteáramos un poco cuáles van a ser las consecuencias de la guerra, ¿no? Porque fíjate que cuando ocurre algo, por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe natural, del ser humano salen sus mejores cualidades, tanto para la superación como para la ayuda a terceros, para la cooperación. Es como si al aparecer una catástrofe natural nuestro código genético interpretara que está la vida en peligro y que la unidad puede ser la mejor defensa. Si nos salvamos dos, nos salvamos todos. Si nos salvamos cinco, nos salvamos todos. Si me salvo yo solo, al final perezco. Ese es un poco el criterio, ¿no? En las catástrofes, en las grandes tragedias. Sin embargo, en la guerra, la experiencia histórica nos dice que al muy poco tiempo de establecerse sale la bestia humana. Con lo cual, una vez acabada la guerra, yo me tengo que reconciliar con que tengo la casa rota, 5 familiares fuera de mi propia vida y además un yo que no me conocía. Y eso es un problema. Cierto, cierto, Carmen, cierto. Fíjate que dices y dices bien, parece que cuando la gente habla de horrores de la guerra, de una manera muy parcial o también nos han conducido a esto, solamente tenemos en cuenta los desastres no pocos y horrorosos del paso por un campo de concentración. Pero ahora mismo hay muchos puntos y lo que tú has dicho, ese monstruo del ser humano eh, sigue existiendo por mucha Claro, tecnología. tú date cuenta por ejemplo, aquí en España, ¿no? Los menores de 70 no han conocido una guerra. Entonces, ha llegado un momento en que la guerra eh, parecía una película o un videojuego, es decir, que no existía la guerra. Y había guerra, quiero decir, no la hemos conocido en nuestro suelo, pero había guerra, ha habido guerra. Es más, la guerra es que no se ha ido nunca, de alguna manera siempre está ahí. Sí, eso lo dice muy bien Sabater, el filósofo este, que la cara es característica con sus gafitas de colores, regordete. Mm, Dice que mientras existan los seres humanos con distintos pensamientos, sentimientos y actitudes, habrá conflictos. sí, pero el conflicto no tiene por qué ser exactamente Terminar en, guerra. claro, terminar en Fernando, beligerante. claro, Fernando matiza que ese es el gran fracaso de la humanidad, el Claro, que, el que el conflicto al final termina siendo belicista, ¿no? Pero te exacto. digo esto un poco porque creo que mm, esta es una realidad de la que no se habla nunca, es decir, ahora tenemos que reconstruir la ciudad. Vale, Mm, reconstruimos la ciudad, pero a mí
bestia parda que hasta que esto no ocurre creo que soy incapaz de matar al mosquito que me pica, cuando me veo poseedora de los instintos más criminales y cruel y quitándole un trozo de pan a un chaval solo porque tengo un arma y además es de los otros, conmigo ¿quién me va a reconciliar? Porque la casa, volvemos a traer ladrillos y la hacemos, pero ¿y el alma? Y de hecho hay mucha gente y hay muchas películas que nos muestran las consecuencias, esas que tú estás diciendo, de un yo fragmentado, roto, desconocido. Los soldados que fueron al Vietnam y luego volvieron a Estados Unidos, Sí, ninguno estuvo exento de abrazar una patología, muchos de ellos alcoholismo, claro. desencadenaron unas conductas que antes las propias familias desconocían, esa cara, ¿no?, de violencia, de supervivencia. Sí, es verdad. Pero no solo allí, sino en población normal que Sí. vive bajo las condiciones de la guerra. Esto, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán, que fue culpabilizado entero Ujú, por la bestialidad ujú, de un grupo importante, y además era natural que se les culpabilizara, ujú. porque yo no puedo ser sorda de lo que ocurre en Alcalá de Henares, viviendo en Exacto, Madrid. No puedo exacto. ser sorda, ¿no? Esa conciencia de culpa que se arrastró y yo creo que hasta el día de hoy la arrastran, Ujú. esa forma de prepararse para la catástrofe económica que tiene siempre Alemania para nunca volver a llegar atrás, sin embargo, no es tan común en el resto de Europa y desde luego en España no es nada común. No, no, fíjate los vientos que soplan ahora. Es decir, que ha sido un pueblo Efectivamente, que se ha reconciliado con su comunidad, con su historia y con su pasado. claro. Y Pero un yo, pueblo también muy inteligente y muy cohesionado, porque también nos da medida de la cohesión de una comunidad, de sus valores, de su historia. Chile, el velódromo donde Víctor Jara le cortaron las manos, me parece que fue las manos y la lengua, algo así. Bueno, de esas atrocidades que cuando decimos atrocidades ya nos imaginamos, pues ahora es un velódromo del pueblo, es decir, que lo sí, utiliza el pueblo. No es aquello de vamos a destruirlo, vamos a generar más enfrentamiento. No, han sabido sí, rescatar. Tú lo has dicho antes y es verdad, es muy hermoso. Ante lo peorcito sale lo mejorcito a nivel común y de supervivencia. Luego viene, es que lo has dicho muy bien, la reconciliación cada uno, porque yo oí a mis abuelos decir, en la guerra somos capaces todos de todo. Porque a los dos, de los dos bandos, les oí decir, yo he robado y claro, he pero robado a mis vecinos. claro, pero ese es el tema. Es decir, que la guerra saca lo peor de cada cuerpo, de cada alma, de cada pensamiento, saca lo peor por regla general. Y de lo peor no se reconstruye uno con tanta facilidad como de lo malo, ¿vale? Hazme esa diferencia, Carmen, que está muy bien. Pues probablemente lo malo es aquello que nos acontece. Es decir, uno pierde los frenos y se pone sin frenos en una carretera, se lleva tres, y yo que voy detrás me paro, cojo, llamo, intento tranquilizar a los afectados, y en ese momento se me olvida que tengo prisa, que tengo frío, que tengo ganas de llegar. Eso es lo malo que me acontece. Ahora, lo peor siempre está en el fondo de uno. Y lo peor está muy autocontrolado y muy encerrado porque hemos trabajado mucho como colectivo en el bienestar. Es decir, ¿cuándo sale lo peor? En el malestar. ¿Cuándo quiero vengarme del novio
que me dice que ya no me quiere, cuando veo que tiene novia y yo me siento despechada. Entonces saco lo peor. ¿Cuándo saco lo peor? Cuando no puedo tener hijo y mi cuñada lleva el segundo. Entonces saco lo peor. Cuando me despiden a mí y no a ti. Entonces saco lo peor. Con lo Y cual lo lo peor, peor, Carmen, es más silente, más claro, no lo, lo- reconocido por el self. claro, lo peor no lo conocemos hasta que algo nos impele a sacarlos. El miedo, la carencia, la incertidumbre absoluta de cuándo acabará. Esto es lo que sabemos de la historia. El hombre cuando está en lo peor de uno mismo, porque cuando el hombre puede eh, definir un poco lo que le está aconteciendo, busca otras alternativas de adaptación. Pero cuando no la encuentra, o bien por la desesperación, bien por el grado de cansancio, entonces ya no busca dónde está la vía para realmente una adaptación positiva, sino que busca cualquier cosa que dañe a un tercero. Es decir, es como si hubiera un consuelo en conseguir que otro esté tan o peor que yo. Sí, es el viejo refrán de mal de muchos, pues consuelo de tontos. Tienes que compensar, resarcirte, porque tú Sí, ves las imágenes, ¿no? De, pues, un hombre o una mujer en edad de energía, de vitalidad, y les ves ante los escombros, y no los escombros de una viga, no. no, Les ves recoger una foto, que eso sí, elicita más, y pasa un tanque ruso o pasa un vecino que puede ser de la resistencia rusa, y ves cómo cambia esa cara, ves sí, cómo sale la venganza, pero una venganza sin control, sí, sí, una ira sin medida. por eso te digo que sale la rabia, ¿no? La rabia nunca es la adaptación ni la supervivencia, la rabia es la rabia. Por eso necesito que otro esté peor que yo. Y es una violencia muy desenfrenada, una crueldad muy desenfrenada. Vamos a ver, yo no creo que todos los soldados sean violadores, Por pero supuesto, cuando más violación hay es en guerra. exacto, exacto. Y tradicionalmente los soldados son hombres, ¿no? Sí. Entonces violan. Mm. Y no violan a las mujeres de su país, violan a las mujeres que pertenecen Al al enemigo. pueblo, al pueblo enemigo. Y, y el hombre normalmente no se comporta así, pero en guerra sí. Mm. Y procuramos no abusar de niños o de ancianos, pero en guerra sí. Y si yo tengo que cruzar y hay un señor mayor que está desorientado, eh, cuando no me paro, me sabe mal, me tenía que haber parado. Eh, pero cuando estoy en guerra, no me paro y no reparo que me tenía que haber parado. Entonces es como si todos los estímulos estuvieran mm, prefijados para lo peor. Sí. Y Has dado, atendiéramos, sí, has dado una clave, Carmen, que el otro día lo comentaba en familia. Es que lo has dicho y yo pongo el ejemplo, es decir, tú marcas la categoría, que para eso hay que tener pues ese pensamiento categorial, y comentaban, me parece que fue en radio, un soldado ruso que eran de estos de reemplazo que les dejaban un tiempo de descanso en casa, y contaba a su esposa, llevaban, pues imagínate, no decían, pero eran un matrimonio ya sentado, ¿no? De 20 años, 15 años. Cuando llegó, llegaba orgulloso porque decía a su mujer, amor, he violado muchísimas mujeres ucranianas. Las he violado con saña para que odien a los hombres y no vuelvan a tener
descendientes ucranianos. Ella, abrazando al marido, le dice: estoy orgullosa de lo patriota que eres. Eso, en unas condiciones normales, una mujer, sea rusa o sea uruguaya o sea de Alpedrete, repudia al marido. Sí. Es decir, que es hasta esa violencia en diferido, ese odio en diferido, y cómo cambian lo que tú dices, las claves, Claro. de esa Ya, misma conducta ser repudiada a ser entronizada como un valor. claro, es que la violencia, sabemos, en general, todos los estímulos negativos tienen la capacidad, al recordar, de volver a producir la misma intensidad emocional que produjeron, cosa que las cosas positivas, desgraciadamente, no la tienen tanto, ¿no? Cierto. Vuelve un buen momento, pero no vuelve con toda la plenitud que tuvo. Claro. Y eso tiene una razón de ser, puramente biológica. Todos los elementos negativos están vinculados a la supervivencia. Claro, Y hemos entonces llegado hasta más aquí. vale, claro, más vale recordar la intensidad del dolor que me produjo la quemadura cuando toqué el fuego para no tocarlo otra vez. Claro, pero esto no es selectivo, es decir, el cerebro no dice, esto sí, recuérdalo intensamente porque te hizo pupa. No, sino que simplemente es una cadena que se produce. Claro. Y tiene razón de ser, porque si el cerebro tuviera tanto que trabajar, llegaríamos tarde. Y en el Sí, eso espíritu, te lo he oído no. muchas veces y me hace una gracia terrible porque es verdad. Claro, que llegaríamos tarde. Entonces, como si llegas tarde a la supervivencia, resulta que ya estás muerto, no se puede llegar tarde. Sí, Es decir, no podemos evitarlo, salvo que evitemos eh, ser tan buenos entendiendo la guerra, ¿vale? Yo creo que la guerra hay que de una vez por todas demonizarla y dejar de pensar que es un juego, que es una película, que es una fantasía, porque la y guerra, sobre todo que es una solución, claro, porque no y es ninguna solución. efectivamente, o sea, además, de hecho, eh, por siglos, el griego recuerda al turco. El español recuerda al francés. El- es decir, que no se olvida. Ahí hay una huella intrahistórica que se transmite de generación en generación y que si todo va bien, entonces juego a no acordarme, pero en el momento en que te tuerces, entonces me acuerdo de todo. Vamos, me Exacto. acuerdo de la madre que te trajo al mundo. Sí, Y sale la bestia, ¿no? Entonces, sí, esto por una parte. Pero es que después, los que no la viven tan de cerca, tampoco tienen mucha salvación frente a estas cosas. Queramos o no queramos, esta guerra está pisando en suelo europeo, viene después de al tiempo con una crisis económica, con una crisis energética, después de una condición sanitaria de temor, de peligro, de indefensión. ¿Y qué es lo que queda? Pues queda la huida del dolor, y cualquier huida es mala, o eh, la desconfianza frente al futuro. Y la desconfianza es otra clave que pocas veces la definimos así, pero yo la tengo bastante clara así. Es una clave de la bestia. Si yo no desconfío de ti y me das un empujón, diré, pero qué bruta. Pero si desconfío de ti y me das un empujón, lo mismo te lo respondo. porque Entonces, todavía hay un rescoldo, que es la claro, desconfianza. claro, ¿no? Y es que además la desconfianza es lo que está quedando, ¿no? Claro, Desconfiamos de los políticos, cosa que es muy entendible, pero es el terror. Es decir, pero es muy peligroso. Sí, claro, es el terror, porque ¿cómo voy a desconfiar así? Simplemente desconfío de ti porque eres político, como desconfío
del negro porque es negro, del amarillo porque es amarillo, del árabe porque es árabe. Y del minusválido porque es minusválido. Efectivamente, desconfío, ¿no? Ahora que hablas de los minusválidos, hay un pasaje en una novela de Sábato que se llama el informe para ciegos, donde utilizando la ceguera es como metáfora, es toda la bestia humana, la desconfianza, utilizar la aproximación como estrategia para contraatacar por si me ataca. Es decir, sale lo peor, ¿no? Lo peor de lo que yo estoy hablando es del informe para ciegos. De eso estoy hablando, porque creo que va a ser la consecuencia de esta maldita guerra que además se mantiene por situaciones económicas de sujetos que no la viven en su tierra. Claro, Esta es la verdad, ¿no? claro. Me estabas recordando otra guerra que fue terrible, pero como también lo has dicho, marca muchísimo la agenda de esta guerra que estamos viviendo todos. Nosotros en una distancia pues, bastante saludable, afortunadamente, y desafortunadísimamente para los que están allí, ¿no? Pero esta guerra no importó demasiado porque no había petróleo, no había diamantes, que fue la guerra además suscitada con muchos intereses por un periodista, la guerra de los Hutus y los Tutsis en Ruanda, Sí, bueno, que conozco bastante bien porque, bueno, tengo muchas amistades y muy buenas en la Orden de la Asunción y dentro de la Orden de la Asunción, que una cantera era pues parte de las casas, de los hogares que ponen en las distintas misiones, pues ya había muchas monjas hutus y tutsis. ya. Al día de hoy, Carmen, al día de hoy, tienen que mantener casas bien diferenciadas de hermanas hutus y hermanas tutsis. Estoy Sí, hablando sí, de religiosas. sí, sí, porque no Pero son hermanas, ¿eh? claro, 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 que las llamamos Sœur o Sorella, pero no son hermanas. Pero es que eso es. resulta que tengo dos nombres, Espesiosa y Bonifaz, pues la familia de una había matado a no sé cuántos de la familia de otra. Que sí, que eso Es es que, así. ¿cómo restituyes tú una comunidad fraternal, como es en teoría una comunidad de religiosos o religiosas? Eso, digamos, que es el corte de la creme de la solidaridad, del altruismo, de la integración rápida de la espiritualidad. No, al día de hoy, y fue en los 90 y muchos, no se ha podido hacer. Que sí, es que no es tan fácil. Por eso te decía que me preocupaba eh, el momento de ahora, pero sobre todo el momento de mañana, ¿vale? A más dure esta guerra y además porque supone la comprobación dentro de mi propia contemporaneidad de que en el 22 no hemos sido capaces de aprender todavía nada. Es decir, el fracaso de nuestro propio código genético está en que no hemos conseguido evitar las guerras. De lo que Cierto. deberíamos huir si realmente funcionáramos como un solo humano, no funciona. Es decir, hay cosas que violentan hasta los códigos genéticos. No funciona, no ha funcionado. Seguimos haciendo lo mismo. En lugar de con un palo, pues con misiles. O dejando al otro muerto de frío. O atacando un hospital. Es igual. Es decir, no hemos aprendido nada y sin embargo vamos a tener que enfrentar lo que ha enfrentado el ser humano en demasiadas ocasiones con un gran dolor y con una enorme carga de patologías asociadas a esas situaciones. Exacto. Porque se me ocurren varias preguntas, Carmen. Eh, Cuando estalló la guerra, que va a hacer ahora un año en febrero, Sí, hubo un éxodo humanitario,
afortunadamente, para sacar a los más vulnerables, que ellos mismos habían dispuesto así, porque había hombres en edad, pues en edad vital de ir a la guerra al frente. Y España fue, además es verdad, ahí me encanta ser española porque somos solidarios. Luego se nos olvida, pero de entrada, gente que era de cualquier punto se cogía una furgoneta y decía: yo me traigo a 3 muchachos, su madre, tal. Bien. ¿Hasta qué punto, Carmen, esa gente que los hemos quitado del frente, de la primera línea de batalla, Sí, esa gente, aunque esté en Gijón o aunque esté en Orihuela, esa gente está viviendo, y además con la sí, tecnología, sí, sí, está sí, viviendo su pueblo en distancia? Es decir, sí, sí, aumenta, disminuye. su pueblo, sus amigos, sus parientes, sus campos, sus árboles, sus perros, claro, está viviendo de una manera diferente, pero está viviendo ese horror. Ahí va. Es decir, que quizá cuando estás allí mismo eh, afrontas más que cuando estás lejos tienes primero un sentimiento de culpa de por qué yo y mi vecina Kowalska está allí. Sí, Y después ese sentimiento de que todavía cuando no estás en la mesa de operaciones la noche de antes, agrandas muchísimo esas posibilidades. sí, sí. Entonces, creo que es verdad que has salvado el pellejo, pero todos los mecanismos, tú lo has dicho muy Pero bien, Carmen, las patologías están el ahí. alma no la salvas. Claro, fíjate que la guerra, en todas, en ninguna, cuando hay una muerte, no pasa nada. En Claro, todas las culturas hay unos ritos y en todas las religiones hay unos ritos que de alguna manera necesitamos como especie para superar la muerte. En todas menos en la guerra. En la guerra al muerto se le abandona. es cierto, Carmen, es cierto. No había pensado nunca en esto, es cierto. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú no puedes hacer los ritos del muerto? Pues que no puedes cerrar. Esto ha pasado también en la pandemia, en muchos casos, Cierto, cierto. cuando Tengo pacientes y tú también, que no han podido coger la mano, despedirse, cerrar los ojos. ¿Se puede yo no, hacer de manera eficaz algo? No, pero se hace todo. claro, y te digo, y ha tenido unas consecuencias, ¿eh? Unas consecuencias Terribles. importantes y terribles. Vamos, yo por no recurrir a ningún tercero, yo no sé qué he enterrado, Lo sé, Carmen. ¿vale? Entonces, te digo, esas secuelas que deja toda esa incapacidad de poder celebrar los ritos de la muerte, pero no ya de uno, sino de muchos, eso no es mejor no vivirlo en el campo que vivirlo en el exilio, es lo mismo. Entonces, todo esto venía porque yo creo que tenemos que empezar a recuperar cosas que hemos perdido en los últimos años de una manera estúpida. Hemos ganado en muchas cosas, es evidente, pero nos hemos dejado seducir por la superficialidad de lo ganado y entonces ahora resulta que nos las van a quitar o nos las quitan o nos las están quitando y lo anterior ya no me acuerdo cómo era. Pues lo anterior era una vida mucho más anclada en ritos, donde hacer un flan no era solo hacer un flan, sino celebrar que no había carestía, celebrar que no había nieve, celebrar que no había guerra, celebrar que estábamos juntos, pero de una manera mucho más próxima a lo que se puede vivir y a lo que hace que las personas recuperen, ¿vale? Eh, ese mirar al cielo solo teórico no lleva a nada. El hombre se reconstruye de la tierra al cielo, no del cielo a la tierra.
A Dios rogando y con el mazo dando. Claro, entonces hay que empezar abajo para arriba. Y es un poco, por eso quería sacar este tema. Y lo que pasa es que se nos ha retrasado y nos viene a las puertas de la Navidad. Y a Por las eso te he puertas de la dicho que Navidad, también me interesa porque somos unos grandes cínicos los que estamos en claro, otro plano. Eh, ¿Cómo va a pasar la Navidad? Una gente que hasta hace 10 minutos tenían árbol de Navidad, eran claro, ortodoxos, lo celebraban con la Epifanía del Señor, pero ellos tenían su Navidad, tenían sus comidas de celebración, tenían sus rituales de celebración. Y entonces ahora desde aquí, y sus luces y sus cánticos, claro, y desde aquí decimos, pobre gente, rezamos por ellos. Una castaña, es decir, sí, bueno, vale, pero es que esa gente, vale. para ellos la Navidad este año es que se ha deshecho, No, no, se ha deshecho la vida. Entonces, claro, claro. eh, la Navidad, que probablemente es una celebración, al menos para gran parte del mundo, de canto a la vida, eh, se ha quedado vacía. Yo no puedo cantar a la vida eh, si en la habitación de al lado hay un muerto. Fíjate si era canto a la vida que, sobre todo en algunas guerras menos tecnificadas, yo no sé, porque también con una onda se puede, vamos, de hecho es Ujú. una guerra, pero en este canto a la vida, que para los creyentes pues puede ser el sol que nace de lo alto, incluso había una tregua en esas horas Sí, sí, sí. para La ha todos habido en todas las guerras. reconciliarse con la vida. Sí. Que luego viene el, vale, reseteamos, como un juego de Vale, niños. Venga, vamos otra vez a tirarnos las balas, ¿no? Pero es verdad, es así. Es decir, esa esas. es la parte Jekyll y Hyde que tú estás diciendo, es decir, que podemos ser unos grandes héroes o unos grandes villanos. Ujú. No, no Es quería que se así. me pasase, Carmen, porque me interesa mucho y estoy investigando hasta donde puedo y me deja el tiempo, la guerra y los niños. Sí, bueno, es que ahí ya tocas pues el punto más vulnerable, ¿no? Los niños y los Me ancianos sobrecoge, Carmen, me son sobrecoge. son los más vulnerables. El anciano porque llegar a la puerta de tu muerte con muerte es lo contrario al sueño de cualquier eh, sujeto bien nacido, ¿no? Uno sueña morirse cuando todos los suyos estén bien. Ese es el sueño, ¿no? Por lo menos el sueño de las madres, ¿no? Claro, y en unas Cuando mis hijos, condiciones serenas y en paz, claro, desde el contexto de un hospital o de tu casa o de una ambulancia, pero en paz. Lo has dicho muy bien, llegar a las puertas de la muerte teniendo que luchar con la propia muerte externa. eso es terrible, terrible. Esto también pasó en la pandemia, ¿no? Sí, Estábamos todos encerrados y yo decía, vale, pero qué horror para esos abuelos que dejaron de vivir el contacto con sus nietos. Porque a nosotros nos quedaba toda una vida del contacto con nuestros niños, pero a los abuelos no. Y los abuelos vivieron eso como un gran robo, pero un gran robo de vida, no de dinero, sí. Es de que vida, el tiempo es relativo. 5 minutos en claro, la vida de un anciano no tienen el mismo valor que 5 minutos en la vida de un adolescente. claro. Entonces, eso mismo pasa en la guerra, o sea, pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que la amenaza en guerra suena y en pandemia no sonaba. Me están diciendo que se nos acaba el tiempo, pero Carmen, Vale, ¿qué te parece si seguimos o bueno, cambiamos y decimos cómo vivir? A mí me apetece mucho lo de los niños y la guerra porque me está sí, sobrecogiendo mucho. pues sí, me parece un gran tema. Mira, hay un libro que se llama El libro de los susurros, que es un libro que resumiría un poco lo que pasa después de las guerras, lo que le pasa al que no ha vivido la guerra, pero ha vivido que todos los demás han vivido la guerra. Que es un libro
que en el fondo es la historia del pueblo sirio. El pueblo sirio fue machacado por todo bicho viviente. Y si viene mañana un mosquito nuevo, irá por los sirios. Cierto. Y entonces se llama el de los susurros porque la gente aprendió a hablar en corrillo susurrando para que no fueran escuchados por posibles enemigos o por gente que los denunciara, aunque de lo que se hablara fuera de la chica de Habibi se ha ennoviado. Daba igual, había que decirlo en susurros. Y frente a esto el niño solo vivía los susurros y los olores. Entonces, ¿qué van a vivir nuestros niños? ¿El olor a muerte y el silencio? Me sobrecoge, Carmen, cada referencia que haga mi compañera. Por experiencia propia les digo, anótenlo porque es una persona que lee mucho, pero cuando transmite son perlas o para ver o para leer. Y en Es, este caso yo me quedo con ello porque para estas navidades me lo voy a leer. es un libro precioso, además, porque es una novela bastante poética, porque hace mucha referencia a lo sensorial, pero el trasfondo que tiene es un pueblo en busca de una casa, Sí, sí. en Lo que busca de una mano tradicionalmente era el amiga. pueblo judío, pero sí hay pueblos errantes, sí hay pueblos, Sí, sí, eh, pues chivos expiatorios. Y estoy completamente de acuerdo contigo que Siria es pues eso, el pañuelo de los mocos de Europa, de Asia, sí. sí, sí. Y hoy, esta mañana, estaba viendo yo una gran película, se llama Las Nadadoras, que tiene una historia real, quiero decir que las protagonistas son sirias, están vivas, una llegó al Mundial de Tokio uy, perdón, a las Olimpiadas de Tokio y llegó en nombre de la bandera de los refugiados, porque tuvo que salir de Siria y terminó a nado el Egeo. Terrible, Dios mío, pero terrible. es de una proeza, cierto, cierto. Me encanta estar contigo, Carmen. Si cuando ven que no hay continuidad de un domingo a otro, es que somos dos mujeres con dos biografías, con dos familias, pero intentamos estar aquí al pie de, nunca mejor dicho, el cañón. Así que un domingo más, una vez más, siempre, siempre, gracias, Carmen, gracias, Gracias a compañera. ti, Pilar. Un besazo. Un beso, hasta luego.